Hola amigos y amigas del internet, hoy les quiero compartir mis impresiones hacia la película The Justice League de Snyder Cut, o la Liga de la Justicia, la versión del director Zack Snyder. Y les quiero dar una opinión un poco controversial, ya que todas las reseñas, sobre todo de los fans, han sido muy positivas en el internet. Yo me considero hasta cierto punto un fan de los cómics de DC, de los cuales se originó esta película, y de Zack Snyder, el director. Creo que tiene una visión un poco novedosa para las películas de acción y sobre todo las películas que han sido basadas en cómics. Por ejemplo, en su momento cuando sacó Sins 300, fueron películas muy novedosas por la manera en la que las presentaba, su fotografía, la combinación de imágenes de cómics con la cinematografía, etc. Creo que tiene una visión un tanto original dentro del cine de nuestra época. Pero en síntesis, aunque Snyder intentó solucionar algunas de las fallas más importantes dentro de la película, quedó corto en algunas otras. Recuerden suscribirse al canal si les gusta el contenido, ya que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores, y cuando lleguemos a ellos, haré una transmisión en vivo para platicar con todos y todas ustedes y contestar algunas de sus preguntas. Así que también esténse atentos y atentas a mis redes sociales para que puedan saber cuándo va a ser este video en vivo. Pero antes de dar una opinión, creo que para todos aquellos que no sepan la historia de la Liga de la Justicia, creo que es importante platicar un poco acerca de ella, sobre todo en su versión cinematográfica. Zack Snyder comenzó a trabajar en estas películas con The Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice, El Hombre de Acero y Batman contra Superman: El Origen de la Justicia, o no sé cómo la tradujeron en español. La primera versión de esta película fue estrenada en 2017, con una tragedia contextualizando su estreno. Mientras el director Zack Snyder trabajaba en la película, fue víctima de la tragedia cuando su hija murió, por lo cual esto lo obligó a salirse y dar un paso fuera del proyecto. Fue en ese momento cuando Warner Bros. Llamó a Joss Whedon, quien ha estado involucrado más con el universo cinematográfico de Marvel, escribiendo y dirigiendo los Avengers y los Avengers: La Edad de Ultron. Cuando lo llamaron a trabajar en The Justice League, Warner Bros. Tenía la intención también de que las películas se parecieran un poco más a las de Marvel, que fueran más divertidas, que tuvieran más comedia, que fueran más chistosas, etc. Y esto porque la versión de Snyder de los superhéroes es mucho más darks, por llamarle de alguna manera, como también lo podemos ver en las otras películas de cómics que ha hecho, como Superman, Watchmen o 300. Entonces, en esta primera versión, The Justice League terminó siendo una versión que realmente era una síntesis entre la visión de Snyder y Joss Whedon, pero una película mucho más divertida en la que Batman hacía bromas malísimas y que a muchos fans no nos gustó esta forma de ver a los personajes. Y la película tuvo una recepción pésima por los fans, pero también por los críticos. Pero principalmente creo que lo que llevó al fracaso de esta película es que, a diferencia de Marvel, DC en su universo cinematográfico no se tomó el tiempo de desarrollar y de darle un contexto y una historia a cada uno de los personajes. Al final de cuentas, el único que tenía una historia previa a la Liga de la Justicia y a Batman en contra de Superman era Superman. La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, el mismo Batman y Cyborg no tuvieron una historia de fondo que fuera desarrollándose con el tiempo, que a diferencia de los Avengers, cada uno de ellos tuvo una historia en particular de dónde se originó o de dónde salió, o conocemos un poco más del personaje y nos identificamos un poco más con ellos porque conocemos más acerca de sus vidas. Pero después de que fue estrenada esta versión en 2017, la primera versión de la Liga de la Justicia, los fans presionaron a la compañía para que sacaran una versión que supuestamente existía por ahí en el celuloide, la visión de Zack Snyder. Ya que cuando Joss Whedon tomó el proyecto, él filmó nuevas escenas que principalmente se trataba de escenas cómicas o de los personajes haciendo bromas. Incluso los fans comenzaron a hacer campañas en internet, en change.org y páginas de ese tipo, para que el director editara y estrenara su visión y su versión de la Liga de la Justicia. Y al final de 4 largos años los fans lo lograron. En un trato con HBO Max, que fue donde se estrenó la película, la Warner Bros. Decidió estrenar esta versión del director de la película, por lo que Snyder regresó a trabajar en ella. Y creo que también aquí hay que pensar que es muy valioso dar un paso atrás para el director Zack Snyder y regresar a un proyecto que estuvo marcado por la tragedia en su momento. Y todo este contexto creo que es importante entenderlo para poder valorar la película de la cual ahora estamos platicando. Pero ahora pasemos a ver punto por punto lo cual considero que son los pros y los contras de esta película. Creo que de los puntos buenos que mejoraron mucho en esta versión de Zack Snyder fueron, por un lado, el papel que tuvieron los enemigos dentro de la película, principalmente cómo el director recuperó a Darkseid y a Steppenwolf como los malos dentro de la película. Y por otro lado, el desarrollo un poco más acabado que le dio a algunos de los personajes, principalmente a Cyborg. En primer lugar, creo que fue un gran acierto que dentro de esta versión Steppenwolf, el que era el enemigo en la anterior película, fuera un enemigo de alguna manera secundario.
Como vimos en los Avengers, por ejemplo, Loki en la primera película de los Avengers sí era el enemigo contra el que se enfrentaron, pero detrás de él estaba una mente mucho más poderosa y un personaje mucho más poderoso dentro del universo de los cómics, que era Thanos. En este caso, Darkseid estaba detrás de toda la invasión de Steppenwolf a la Tierra. Darkseid es un personaje muy importante dentro de los cómics y es uno de los enemigos más fuertes contra los que pelea Superman. Y aunque Steppenwolf es un personaje importante también, no tiene tanto peso dentro del universo como Darkseid. Solo para darnos una idea de la importancia y de la fuerza de este personaje dentro de los cómics, pensemos que Darkseid es una fuerza que está presente dentro de todos los multiversos. Por ejemplo, en cada dimensión o en cada universo diferente existe un Superman, un Batman, una Mujer Maravilla, un Guasón, etc. Pero Darkseid es un ser que solo existe uno dentro de todo el multiverso. Y vemos esta noción del multiverso tanto en las películas de Marvel como que está siendo introducida en este universo de DC. Y como también pudimos ver un poco en la película y que abre la posibilidad para nuevas secuelas u otras historias dentro de este universo cinematográfico, Darkseid está buscando la ecuación antivida, que al final de cuentas eso es una ecuación que le va a permitir controlar a todas las mentes del universo y ponerlo a su favor. Poniendo a Darkseid en el centro, otras bambalinas como la mente que está detrás de todo lo que está pasando en la Liga de la Justicia, creo que le da un carácter mucho más tenso y mucho más universal a la película. Hace que nos demos cuenta que la escala y las cosas que están en juego dentro de esta película sea mucho más importante que solo un personaje moviendo unas cajitas, intentando controlar la Tierra, etc. Ahora hablemos un poco de los puntos malos. Como ya dije anteriormente, creo que este corte de Snyder, y también ayuda mucho que la película dure 4 horas. Digo, ¿quién se va a sentar a ver una película de 4 horas que no sea un fan? Es que esta duración de la película le ayuda a desarrollar mucho más la historia de los personajes, principalmente la de Cyborg, que creo que es un punto muy importante porque las cajas madres o mother boxes que están alrededor de todo el argumento de la película giran en torno a él, y él es el único o uno de los únicos que tiene los poderes o las capacidades o el conocimiento para acceder a ellas. Pero en relación a los otros personajes dentro de la película, la Mujer Maravilla, Aquaman, Batman, Flash, no hay mucho desarrollo. Claro, tuvieron películas que se estrenaron después en las que podemos ver el desarrollo de estos personajes, pero dentro de esta película solo vimos a la Mujer Maravilla aparecer en Batman contra Superman y Aquaman después tuvo su película. Flash ni siquiera sabemos mucho acerca de él, solo tenemos un poquito de contexto sobre los personajes, lo cual no nos permite conocerlos, identificarnos con ellos, etc., como fue el caso de los Avengers, un universo en el que Marvel se dio el tiempo para nutrirlos, para desarrollarlos, para hacerlos crecer y que nosotros pudiéramos identificarnos con sus luchas personales. Esa es la gran ventaja que tiene Marvel en contra de DC en el cine. Y aquí también hay que ser justos, porque al final de cuentas sí se desarrolla un poco más, por ejemplo, el conflicto entre Aquaman y su gente. Podemos ver que tiene una cierta reticencia a ser rey, a tomar el poder y a controlar un pueblo que realmente perdió el camino y que está en las manos de un líder que no tiene mucha idea de cómo manejar un pueblo, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, siguiendo el desarrollo de personajes como Batman, no entiendo muy bien o la película no me dio un desarrollo lo suficientemente claro para entender por qué Batman estaría luchando por revivir a Superman. ¿Por qué para él es tan importante? Sí entiendo que la culpa es un gran motivador de Batman en esta película, porque al final de cuentas en Batman en contra de Superman, Batman veía como un enemigo a Superman, pero no me alcanza a desarrollar o a explicar por completo por qué ahora lo está apoyando, por qué está tan ensimismado en recuperarlo y en unir a la Liga de la Justicia. Claro, en Batman contra Superman, Batman se da cuenta que Superman se sacrificó por la humanidad, pero dentro de esta película, como una historia que claro, tiene continuación, o es la continuación, mejor dicho, de la otra película, no me da los suficientes elementos para entender las motivaciones de muchos de los personajes, más que la de Cyborg, por ejemplo. Y en especial esto es un defecto que creo que afecta mucho al personaje de Flash, porque claro, por ejemplo, entendemos que la Mujer Maravilla tiene motivaciones históricas, ancestrales, que tienen que ver con cómo su pueblo luchó contra Steppenwolf en otro momento y contra el mismo Darkseid. Hay una historia ahí detrás que sí está muy bien explicada dentro de esta película y que nos da mucho más contexto. Pero por ejemplo, Flash acaba siendo un personaje que se une a la pelea porque, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué se unió Flash a la pelea? ¿Solo por ser el héroe y salvar al planeta? O sea, creo que eso no es una motivación que personalmente nos dirija a entender las motivaciones de un personaje. Lo mismo en el caso de Batman. Creo que en el caso de Cyborg entendemos un poco más este desarrollo y es un elemento de los más positivos dentro de la película. A mí me gustó mucho que exploraran mucho más este personaje y explicaran mucho mejor cuáles son las motivaciones, la historia, etc. Y al final de cuentas no se trata de si esta película es mejor o peor
comparándola con la otra, sino que mi punto un poco es que nos identificamos con los personajes y con la película, con el argumento de una historia, por las motivaciones y por los conflictos de los personajes. Y creo que esto no alcanza a desarrollarse por completo, incluso dentro de esta versión, aunque sí lo mejora mucho en comparación con la anterior. Otra cosa de las que me gustaron mucho y de las que ya he ido hablando un poco, fue que esta película abre el camino para explorar muchas historias y muchas posibilidades dentro del universo de DC. Por ejemplo, deja un conflicto abierto en el que Darkseid puede regresar a la Tierra para buscar la ecuación antivida e invadir la Tierra como lo ha hecho en otros momentos con otros planetas. Al final esta es una parte muy interesante de la película, en la que los antiguos dioses como Zeus y Hades lo defienden la Tierra y lo echan de ella. Y va a ser muy interesante ver si en algún momento sale, porque creo que esos proyectos ya no son vigentes. Pero hay una historia ahí que sería muy interesante ver desarrollada. Por otro lado, está el tema de Flash y la película que están desarrollando sobre Flashpoint, que está totalmente basada en los cómics. Aquí viene un spoiler grande de la película, así que si no quieren saber nada del final, pueden quitar el video en este momento o adelantarlo unos minutos. Como en el universo de Marvel, en DC también existen muchas tierras y muchos universos. Entonces, una idea que se está trabajando dentro de estas películas, que es muy interesante también desde el punto de vista de la ciencia ficción, es la idea de que existen varios universos, y aquí se va a explorar esta idea dentro de la película de Flashpoint que se estrenará después. Al final, como vemos, Flash puede manipular el tiempo de acuerdo a la velocidad que vaya. Si corre más allá de la velocidad de la luz, puede regresar el tiempo, manipularlo, como vimos en varias partes de la película, lo cual es algo muy interesante y abre la posibilidad para muchas historias dentro de estas películas. Y otra cosa que me pareció muy interesante es el sueño que Batman tiene al final de la película. Creo que esto, más allá de un sueño, es un tipo de visión que Batman tiene, ya que vimos en Batman contra Superman que tuvo una visión muy similar a un mundo caótico y apocalíptico en donde Darkseid gana y Superman se suma a sus fuerzas. Pero además de que esto abre la posibilidad de que se explore ese multiverso en donde Darkseid gana, también fue muy interesante ver una versión un poco novedosa del Guasón de Jared Leto, que se ve un poco más pulida, no tan graciosa y tan cómica como la vimos anteriormente. Creo que se reivindica mucho el personaje de El Guasón o la actuación de Jared Leto como tal. Y yo creo que al final les puedo decir que la película sí me gustó, pero que en estos términos de desarrollo de la historia y de la motivación de los personajes no me dejó tan convencido. Como una película, como vería cualquier otra película. O sea, al final de cuentas, lo que te hace identificarte son las historias, los conflictos que tienen los personajes, las motivaciones que tienen para actuar, y creo que eso no se desarrolló mucho aquí. Y creo que DC en los cómics y en el cine tienen muchas historias de donde sacar argumentos muy interesantes. Creo que en ese sentido los cómics de DC son mucho más complejos e interesantes que los de Marvel, pero no los han podido llevar a la pantalla grande. Por ejemplo, en los cómics de DC, en muchas ocasiones están criticando los regímenes totalitarios, las ideas de la democracia, de la representación, un montón de ideas que tienen que ver con lo político y con lo social, con la exclusión, por ejemplo, que no se han visto plasmadas dentro de este universo, al menos aún no. Y no todo tiene que ser una crítica social, pero lo que estoy diciendo es que DC tiene historias muy complejas que pueden ser muy interesantes de ver en el cine. Y creo que esta es una manera muy interesante de ver y de valorar esta película, porque creo que los fans, por ejemplo un amigo, saludos Alexis, escribió en alguna red social que era una obra maestra. Para mí una obra maestra es El Séptimo Sello o Manhattan en Woody Allen. Bueno, él ya está cancelado, pero ese tipo de películas son obras maestras. Pero entonces yo no podría decir que es una buena película, ni mucho menos que es una obra maestra. Lo que sí podía decir es que es mucho mejor que la otra versión que se estrenó en el 2017. Pero esa película era basura, honestamente. Entonces comparar esta con la otra y decir que esta es buena porque la otra no lo era, es como decir, pues sí, el presidente que ahora tenemos es mejor porque no había otra opción. Entonces creo que tenemos que ver esta película como una obra en sí misma, como si la otra no hubiera existido. Y viéndola como una obra en sí misma, a mí no me parece una película tan buena. El problema es que todo lo estamos valorando en comparación con la otra. Sí, está mejor esto, está mejor el desarrollo de los personajes, está mejor el desarrollo de los enemigos, etc. Pero al final, si la vemos como una pieza solitaria, no me alcanza a dar los suficientes elementos para pensar en que el desarrollo de los personajes y sus motivaciones son buenas. Y como dije anteriormente, creo que es un gran logro personal de Zack Snyder el haber vuelto a un proyecto que está marcado y manchado por la tragedia que le pasó a su hija. Creo que es un gran logro que un director regrese, es una gran muestra de profesionalismo, que regrese a trabajar en un proyecto y que lance y estrene una versión que realmente nos gustó. ¿Ustedes qué piensan de esta versión de la película de Justice League? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que
si fue una obra maestra o no. Comenten sus opiniones en los comentarios y déjenos saber qué opinan acerca de esta película. Que al final les digo, es una película bastante agradable y que puedes disfrutar. Tal vez en 2 sentadas, yo me la eché en una sentada, pero dura 4 horas. Entonces, para los que no son tan fans de este tipo de películas, creo que es una difícil entrada. Porque además hay muchas cosas que Snyder y que DC está dando por sentadas que sabes porque eres fans. Como el tema de la ecuación antivida, o quiénes son ciertos personajes que salen en el fondo, o qué tiene que ver estas ideas del multiverso, o por qué salen las linternas verdes. O sea, son muchas cuestiones que se dejan abiertas y que solo los fans llegan a poder entender en algún momento y que claro que nos emocionan mucho. Pero como una película solitaria, si se la pongo a mi tía o a mi hermana o a mi mamá, bueno, a mi hermana no, sí le gustaría bastante, pero si se la pongo a una persona que no conozca mucho los cómics, no sé si tendría la misma respuesta ante esta película. Pero muchas gracias por escucharme, por compartir este espacio y recuerden darle un like al video si les gustó. Y si no están de acuerdo con la reseña, pues comenten cuáles son sus impresiones de la película y nos vemos en el siguiente video. Recuerden usar cubrebocas.